Es interesante, ayer cuando llegué aquí a la capital y también esta mañana leyendo uno de los periódicos, que está en las noticias lo que pasó hace solo poquito más de una semana atrás, cuando los ingleses decidieron salir de la Unión Europea. Y era algo muy inesperado para el mundo. Ayer conté en el periódico Excelsior, de los 4 editoriales, 3 tenían que ver con lo que llaman el Brexit, que es un conjunto de palabras que tienen que ver con Britania y la salida. En inglés se llama exit. Entonces lo combinaron, la salida de Gran Bretaña de la Unión Europea. Ha causado gran agitación política y económica. Igual ha afectado a México. Han tenido que reajustar las tasas de crecimiento porque consideran que esto va a debilitar a toda esta Unión Europea que tiene bastantes lazos con México, y de hecho ha sucedido lo mismo alrededor del mundo. El primer ministro británico, David Cameron, tuvo que renunciar de su cargo. Él era uno de los más seguros en su puesto hasta que decidió por su cuenta pedir ese plebiscito, seguro que iban a ganar lo que querían quedarse. Arriesgó su carrera política y perdió. Algunos comentaristas mencionan que este es el evento más significativo en Europa desde la caída del muro de Berlín en 1989. Por eso es un buen momento para revisar las profecías bíblicas, porque Dios nos revela lo que va a ocurrir en el futuro, pero no en cada detalle. Es importante recalcar esto, que siempre lo que se menciona proféticamente es lo mejor que entendemos. No tenemos una bola de cristal, tenemos un esquema, un armazón profético, pero no está con todos los detalles, porque Dios se reserva el momento para revelar esas cosas. Entonces aquí tengo 3 razones por qué Dios muchas veces no revela todos los detalles. Primero que nada, es porque Él desea revelar solo a sus santos y no a través de la palabra de Dios explícitamente. Él a veces, cuando tiene algo que hacer, lo lleva a cabo, pero hasta el momento preciso. Y antes de eso no se puede dilucidar ni entender por completo. Número 2, también es para preservar la Biblia. Porque si Dios hubiera hecho explícito todas estas profecías, no hubiera sobrevivido la Biblia. Las religiones cristianas que se iban a indicar descritas ahí en forma adversa, la hubieran destruido, o también el mismo Imperio Romano. Y por eso muchas veces las cosas tenían que ser veladas, tenían que ser encerradas en un simbolismo para que no todo el mundo entendiera claramente. Y obviamente la tercera aquí es mantener a los santos de una persecución innecesaria. Porque si fuera tan claro, si Dios señalara, mire, estos son los que están, mire, de 10 descripciones de dónde está la verdadera iglesia. Entonces, ¿qué harían las demás? Exacto.
borraría. Igual que la Gestapo no quería disidentes, ¿verdad? Ahí solamente se podía seguir a Hitler en la Segunda Guerra Mundial. Un comentarista sobre Apocalipsis 17 que vamos a cubrir hoy día, este es el comentario de la Biblia del Predicador, mencionó esto. Dice: Juan, bajo la inspiración de Dios, tiene que ser muy cuidadoso al escribir este documento debido al posible peligro para las iglesias cristianas si las autoridades romanas fueran capaces de entender plenamente el simbolismo. Muchas de las imágenes crípticas, enigmáticas del capítulo 17 de Apocalipsis son tan opacas para nosotros en el siglo XXI, dice este comentarista, que para los oficiales de la inteligencia romana en el siglo I. Entonces, por eso no podían ellos estar seguros, y por eso permitieron que existiera la Biblia a través del Imperio Romano. Si hubiera sido escrito que Roma era la bestia de ese entonces y el emperador, que sería parte del sistema, no hubiera durado nada. Por eso, en forma críptica, fue escrito. Entonces, ¿por qué es tan importante lo que ha sucedido en Inglaterra con las profecías en la Biblia? Obviamente, para el cristianismo tradicional, solamente un evento político, no tiene mucha trascendencia, porque para ellos no les ha sido revelado la conexión entre las naciones anglosajonas y los descendientes de las 10 tribus de Israel que hay. Nosotros escribimos un folleto hace años atrás, la llave maestra de la profecía, y que todavía eso lo pueden leer en el internet. Nosotros estamos ahora a través del comunicado también teniendo capítulos que se están entregando de esto mismo, y es parte de la clave para entender las profecías bíblicas. Si uno no sabe cuáles son las naciones modernas hoy día, entonces ¿cómo va a entender lo que dice el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento de las cosas que van a pasar en el futuro? Y para nosotros es muy importante lo que ha sucedido. De hecho, yo me acuerdo cuando fui a la institución Ambassador en el año 1971, como un jovencito de 18 años, y que ahí estaban hablando de que Gran Bretaña no iba a poder continuar como la Unión Europea, y hay que decir que estaba postulando en ese entonces para ello. Fue aceptada en el año 1973, mientras que yo estaba allá, y constantemente en la revista La Pura Verdad se hablaba que Inglaterra no puede continuar, porque ¿cómo puede un país con descendencia de las tribus de Israel ser parte de la bestia que va a perseguir a las naciones descendientes de Israel? ¿Cómo pueden ser lo mismo? Es una anomalía, una contradicción. Entonces ya desde ese entonces han pasado más de 40 años y hemos esperado que esto se cumpla. Algún día iba a suceder. En 2004, por ejemplo, uno de los escritores de las buenas noticias escribió el artículo
referéndum en la Unión Europea. Este fue Melvin Rhodes, que lo escribió y dice: muchos hoy en día en la nueva Europa aspiran a una restauración del Sagrado Imperio Romano, la de Carlomagno. Todas las naciones que alguna vez fueron parte del Imperio Romano hoy son miembros de la Unión Europea. Curiosamente, Gran Bretaña nunca fue parte del Sagrado Imperio Romano. Tiene otra mentalidad. Y ahora ha sucedido. Lo impensable hace un año atrás, ahora tiene menos de 2 semanas. Y ahora podemos ver algunas de las consecuencias de lo que ha sucedido, otra vez, según lo entendemos desde este punto de vista profético. Número 1, la Unión Europea ya no tendrá el freno que proporcionaba a Gran Bretaña para evitar ser tan católica en su forma de pensar. Ahora, Gran Bretaña ha sido el baluarte contra el poder papal desde el siglo XVI en adelante y ponía un freno en eso. Hoy día ya no existe ese freno. Y Gran Bretaña ahora va a ser más independiente de las decisiones de la Unión Europea y va a acercarse más a su hermano, los Estados Unidos. Como les voy a mencionar en un libro que voy a citar que se llama Las Tribus, por un judío australiano que se llama Yair Davidi, que mientras que era un niño en Australia, escuchó los programas donde se hablaba de esa conexión entre las tribus perdidas de Israel y estas naciones en el noroeste de Europa. Y él, siendo judío, pensaba que eran puros mitos. Su familia, hace unos 30 años atrás, emigró de Australia a a Israel, y él entró en la universidad preeminente judía que se llama la Universidad Hebrea. Ahí tienen a los grandes teólogos hebreos, muchos son rabinos, y entonces él, con su tesis que tenía que ver con la historia, él hizo la tesis que quería refutar las ideas de que Gran Bretaña, Estados Unidos eran descendientes de los pueblos israelitas. Y cuando él se presentó ante sus profesores rabinos, algunos le dijeron: bueno, pero nosotros siempre hemos sabido que estos descendieron de esas estepas europeas y fueron a esa zona de noroeste europeo. Nosotros como rabinos hemos tenido la historia rabínica por 2000 años, hemos mantenido el rastro de estos hermanos separados, pero no nos interesa porque los consideramos gentiles. Entonces es solamente un detalle histórico. Y este pobre señor casi se cayó de espaldas. Y entonces empezó a hacer su investigación con la biblioteca que tienen ahí, y entonces ahí empezó a ver toda la información y también los geógrafos como Ptolomeo del siglo II después de Cristo, y él entonces recopiló toda esta información de que sí, efectivamente, eran estas naciones descendientes de esos pueblos
de las 10 naciones perdidas de Israel. Entonces, volviendo ahora a lo que se menciona, que estas naciones con descendencia israelita son diferentes en su mentalidad que las naciones que formaron una vez el Imperio Romano, que son naciones que le gustan el control central, que están cómodos con imponer reglamentos, la mano de hierro cuando es necesario, como es Alemania, que ahora se convierte en la superpotencia europea. Inglaterra era como el contrapeso, pero Francia siempre ha sido una nación débil. Era los ingleses que mantenían a raya a Alemania. Ya no tienen eso. ¿Será una coincidencia que este pasado mes de junio la canciller alemana Angela Merkel viajó al Vaticano para entregarle al Papa Francisco lo que es el Premio Internacional Carlomagno por fomentar la unificación europea y sus valores? Ella estuvo en el Vaticano junto con el presidente del Parlamento Europeo, Martin Schulz, y con el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, y el presidente del Consejo. Son como 4 distintas cabezas que tienen, Donald Tusk. Fueron al Vaticano para entregarle este premio. Y el Papa les dijo ahí que el renacimiento que busca él es de una Europa que aún es rica en energías y posibilidades, pero recordando que necesita sus raíces católicas. Tienen que volver a sus raíces. Noten el discurso, y esto fue en el Vaticano, en lo que se llama la Sala Regia, donde estaba el trono papal. Esa sala, si alguna vez han visitado el Vaticano, hay que subir unas escaleras, encontrarse en este gran salón donde estaba el trono del papado, y ahí tenía uno que hacer reverencias, presentarse, y ahí es donde le entregaron el premio. Todos los otros que han ganado este premio se han ido a Alemania a recibirlo, pero aquí no, ellos vienen a dar reverencia al Papa. Y entonces aquí el presidente de la Comisión Europea se dirige y dice: Santo Padre, es un gran honor y un placer para mí dirigirme a ustedes hoy en la Sala Regia, el salón donde gobernaba el papado. Todavía es el lugar, ahí está él. Y dice que cuando uno sale, baja unas escaleras y se encuentra con una tremenda estatua de el emperador Constantino sobre un caballo, para acordarte de dónde proviene todo. Dice: con motivo de la entrega del premio Carlomagno a su santidad. Entonces aquí vemos primero que se llama Santo Padre. ¿Y qué nos dice en Mateo 23, versículo 9? Dice que no debemos llamar a nadie en sentido espiritual
como Padre. Cristo se estaba dirigiendo a los rabinos, muchas veces a los grandes rabinos que habían muerto, lo llamaban nuestro Padre. Y entonces Cristo dice, no hagan esto, porque están reverenciando a hombres. Y dice que solamente tienen un Padre espiritual, que está en los cielos. Pero aquí es el único que lo llaman Santo Padre sobre esta tierra. Y después dice, la entrega de este premio a su santidad. 1 Samuel 2:2 dice que no hay hombre santo, solamente Dios es santo. También Juan 17:11, Cristo dijo que Dios es santo y lo llamó Santo Padre. El comentarista A.T. Robertson, que también está en español, palabras en el Nuevo Testamento, dice sobre Mateo 23:9, ciertamente el término Padre que usan los papas y los curas están fuera de armonía con lo que Jesús dice aquí. No se debe entender como una condena al título de Padre terrenal de uno, porque ese no es el contexto. Cristo nunca habló, pero sí con un título religioso. ¿Y qué hacen hoy día? Exactamente lo opuesto a lo que Él ha dicho. Son identificaciones de lo que estamos hablando. Entonces vamos a ver dos escrituras claves. Por falta de tiempo no tengo para darles otras, quizás en un futuro. Hay dos más que me interesaría darles. Pero ahora vamos a ir a Daniel capítulo 2, versículo 41. Sobre esto de Gran Bretaña en la profecía. Aquí, justamente antes de los servicios, alguien me preguntó sobre Daniel 2 y yo le dije que íbamos a cubrirlo acá. Daniel capítulo 2, versículo 41. Daniel está hablando y se dirige al rey Nabucodonosor y dice, y lo que viste de los pies y los dedos en parte de barro cocido de alfarero y en parte de hierro, será un reino dividido. Vamos a ver que esta es la última manifestación del imperio romano, pero ahora no con un emperador, sino dividido en 10 distintos representantes. Una alianza que se ha formado de naciones. Dice, mas habrá en él algo de la fuerza, habrá naciones poderosas, la fuerza del hierro, así como viste hierro mezclado con barro cocido. Por eso será será un reino dividido o fragmentado, diferentes piezas. Y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino será en parte fuerte y en parte frágil. Tenemos naciones muy poderosas como Alemania, tenemos naciones débiles, Grecia, Portugal, muchas otras. Y dice, así como viste el reino mezclado con barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas. Y así fue como empezó. En 1956, con lo que se llamó la Comunidad Europea, con el Tratado de Roma, hecho ahí en Roma, donde empezó esta unificación europea. Y dice aquí que se mezclarán por medio de alianzas humanas. ¿Cuántas veces en la historia
se puede hablar de una Europa que se ha mezclado, que se ha unido por medio de alianzas humanas. Casi nunca. Siempre ha sido por conquistas. Pero esta vez ha sido en forma pacífica, que se han unido a través de tratados. Y son esos tratados que Inglaterra al final dijo, no vamos a seguir siguiendo estos tratados. No vamos a seguir, ya está desviándose el camino hacia algo que no queremos ser, que es un superestado europeo. Dice, pero no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. Entonces, es precisamente la descripción de la Unión Europea hoy día, que no se han asimilado. No son como los Estados Unidos mexicanos o Estados Unidos norteamericanos, que es una nación con un sistema federal sobre estados, pero es un pueblo y con dos sistemas de gobierno. Estados Unidos es lo mismo, pero Europa es un sistema que todavía se mantienen sus propios gobiernos individuales y soberanos, pero tienen un sistema por encima que trata de regularlos. Y aquí dice, como el hierro no se mezcla con el barro. Y en los días de estos reyes, cuando ustedes vean esas alianzas formándose, que tiene que ver con la zona de Europa, porque estamos hablando de la imagen, y la imagen no consiste en 5 partes, consiste en 4 imperios. El primero, el babilonio, el segundo, medo-persa, el tercero, griego, y el 4, romano. E incluyen los pies, el imperio romano. Sí, es parte del sistema, pero se va a fraccionar en 10 piezas. Pero es el mismo imperio romano. Porque el quinto que viene es Jesucristo, la roca que derrumba todo este sistema que hay. Y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido. Y ese es el quinto rey que viene. Entonces, lo que estamos ahora viendo, según lo entendemos, es el freno se le está quitando a la Unión Europea para volverse más como una bestia. Mientras que tenían el Reino Unido, había más moderación, más freno. Y yo estoy leyendo un libro que se llama La desigualdad no es injusta. Que hay esa idea que bueno, ahora que hay una desigualdad en la riqueza, así que hay que igualar todo. No, lo que debe haber es igualdad en los derechos de los seres humanos. Pero el ser humano, de acuerdo a sus esfuerzos, es recompensado. Y esa idea que no, que tenemos que tener igualdad, que el que trabaja más duro tiene que ganar lo mismo que el que trabaja menos. Y aquí entonces tenemos estos países anglosajones y sus descendientes, que empezaron en 1700 con los holandeses, que formaron el primer sistema de libre comercio en el mundo. Y después llegó Inglaterra, y después llegaron los Estados Unidos, y eso se extendieron a otras partes del mundo, que formaron un sistema de libertades políticas, económicas, sociales, con derechos de ciudadanos, libre expresión, libre reunión, y ahí fue el avance que tomó el mundo para adelante. Pero eso no es lo mismo
que vemos en el sistema de la bestia. Hitler no quería democratizar al mundo, ¿verdad? Stalin no ha querido democratizar al mundo. Es otra mentalidad la que tenemos. Y esto es lo que estamos viendo en la actualidad. Vamos a ir a Apocalipsis 17, versículo 1 al 3. Esta es la segunda escritura clave. Apocalipsis 17, versículo 1 al 3 dice: vino entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas. Entonces estamos hablando de los tiempos del fin, ya cuando van a derramarse esas copas de ira de parte de Dios. Y habló conmigo diciéndome: ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas. Aquí en el comentario de conocimiento bíblico, John Walvoord es el autor, dice: esta mujer simboliza el mal del sistema religioso de Babilonia, y las aguas simbolizan pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Apocalipsis 17:15. El ángel informó a Juan que los reyes de la tierra han cometido adulterio con la mujer, porque aquí dice, versículo 2, con la cual han fornicado los reyes de la tierra, no en forma física, forma espiritual. Y eso es lo que vemos. Todos van al Vaticano, su santidad, todos se arrodillan, todos tienen esta pleitesía. Un inglés no haría eso. Un alemán sí. Un francés sí. Porque tienen una tremenda cantidad de católicos en sus países. Dice: y me llevó en el espíritu al desierto, y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata. Ahora sí le voy a pedir a Rodrigo, tengo un esquema que cada lado puede verlo, para que vean lo que está enfrente de la Comisión de la Unión Europea, que es una mujer montada sobre una bestia. Esa es la escultura. Y es interesante que la escultura no es sólida, está hecha de partes, porque Europa está fragmentada, pero hay una mujer montada sobre ella. De hecho, eso viene de la historia mitológica griega, que tenía que ver que el dios Zeus, que era el que estaba a cargo, codició a una doncella que se llamaba Europa. Pero él, para no despertar sospechas de su esposa Hera, se transformó en un toro blanco y se presentó en el lugar donde estaba Europa recogiendo flores. Y ella vio este magnífico toro blanco y vio que era dócil. Y ella se acercó y empezó a acariciarlo, y entonces él dejó que se montara sobre ella. Y una vez que ella se montó, la llevó, cruzó el mar a Creta, y ahí entonces tuvo relaciones con ella y tuvieron un hijo, que es el rey Minos de Creta. ¿Se acuerdan del Minotauro y todo eso? Bueno, de ahí viene, y esta es la relación. A veces la mujer monta fuerte a la bestia, otra vez la bestia monta, pero están fornicando entre los dos. Noten aquí lo que dice continúa en este comentario bíblico, conocimiento bíblico. Dice: su adorno es similar a la de atavíos religiosos de las iglesias ritualistas hoy, mientras púrpura, escarlata, oro, piedra preciosa, perlas
pueden representar toda la belleza y la gloria en relación con la verdadera fe, aquí revelan una religión falsa que prostituye la verdad. Este es un comentarista evangélico y está de acuerdo con lo que hemos estado enseñando. No somos los únicos, y estos son eminencias teológicas, han llegado a las mismas conclusiones. Dice, después que los persas hicieron cargo de Babilonia, hablando de la historia Walwood, en el año 539 antes de Cristo, ellos desentivaron el culto de los misterios religiosos. Los persas no quisieron seguir con esos cultos de misterios babilonios. Posteriormente, los miembros del culto babilónico se trasladaron a Pérgamo, donde una de las 7 iglesias de Asia Menor fue situada. Apocalipsis 2, 12 al 17, que habla, ahí es donde mora Satanás, el viejo Zeus, que los misterios babilónicos y toda esta mezcla de paganismo. Dice, estos sacerdotes se vestían con coronas en la forma de la cabeza de un pescado, en honor al dios del pescado, que después se conoció como Dagón. En la Biblia habla de Dagón de los filisteos. Las coronas llevaban inscritas las palabras guardián del puente, simbólicos del puente entre el hombre y sus dioses. Sacerdotes eran el puente, eran el lazo que uno tenía que pasar para ir a sus dioses. Aquí dice entre el hombre y Satanás, porque esa era la comunicación que tenían. Este título fue adoptado por los emperadores romanos, que utilizaron el título latino Pontífice Máximo, lo que significa gran guardián del puente. Tomaron lo mismo de los babilonios, el título, los emperadores romanos. Y ese mismo título fue posteriormente usado por el obispo de Roma. Los papas lo usan, y el papa actual a menudo es llamado el pontífice, el puente, que viene de pontifex. Cuando los maestros de las religiones de misterios babilónicos se trasladaron de Pérgamo a Roma, fueron influyentes en paganizar al cristianismo y fueron la fuente de muchos de los llamados ritos religiosos que se han introducido en las iglesias cristianas ritualistas. Babilonia es el símbolo de la apostasía y la sustitución de la idolatría al culto de Dios. En este pasaje, Babilonia llega a su juicio final. Y así, hermanos, empezamos a ver lo que parece ser un cumplimiento muy importante. Se retira el freno que ha habido. Y esto, como digo, no ha sido solamente este siglo. Han sido 4 siglos que el freno de Inglaterra ha parado. Las ambiciones de los emperadores romanos y sus descendientes. Napoleón fue coronado como emperador del Sagrado Imperio Romano. ¿Y quiénes fueron los que encabezaron su derrota? Los ingleses. Wellington en Waterloo, 1815, fecha clave en la historia, cuando se desmoronó el imperio napoleónico de Europa. No fue por alianzas, fue por la fuerza. Napoleón no entró en España con un tratado, entró con una espada y la conquistó. Y a través de eso, América Latina está conectada a España y a la Unión Europea y al catolicismo. Así que podemos esperar algo mucho más fuerte. Acuérdense, según se va degenerando el ser humano, según nos vamos acercando a las contaminaciones,
con todo lo que tiene que ver con las aberraciones sexuales. Ahora en el aeropuerto de San Diego, como vamos a tener en la siguiente edición en inglés, que salió ahora en julio, está un letrero de los baños y tienen una figura de un hombre, una mujer y uno de medio hombre, media mujer, mitad de falda para los transgéneros. Según eso, cada vez que el hombre hace, Dios hace una medida para acercar más el reino de Dios. Y así estamos nosotros llegando al colmo de esas iniquidades que hay. Entonces, hermanos, es tiempo de recordar esos pasos de salvación, mantenernos firmes en la fe, porque nuestra salvación, como dijo Pablo, está mucho más cerca de lo que esperamos.